mis hermanos, vamos a iniciar con esta predicación de la cruz. Cuando yo era protestante, cristiano no católico, evangélico, como lo quieran llamar, los que me conocen saben que nací en cuna evangélica y hace 7 años aproximadamente soy católico para la gloria de Dios. Yo pensaba, fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesús. Yo pensaba que la cruz, el signo de la cruz, era una maldición. El pastor, un hombre muy santo, de mucha oración, pero un hombre que entendía la Biblia como la entiende lógicamente una persona que no es católica, nos enseñaba que en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Y nuestro pastor en esa época nos decía: ¿acaso tú podrás respetar el cuchillo con que mataron a tu padre? Y nosotros decíamos: sí, lógicamente la cruz es un signo de maldición. Pero mis hermanos, yo quiero leer hoy 3 textos bíblicos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Palabra de Dios. La segunda cita, mis hermanos, es Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Y el que quiera más que le pique en caña, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder y fuerza de Dios. Palabra de Dios. Mis hermanos, en estos 3 versículos vemos cómo San Pablo habla de la cruz. Y yo quiero citar hoy a un cofundador de nuestra comunidad, al padre Darío Betancourt. Y el padre Darío Betancourt da 4 pasos para poder entender la cruz de Cristo. Primer paso es lo que era la cruz en el tiempo de Jesús. ¿Lo que era qué? Es decir, en el tiempo de Jesús era la época grecorromana. Acordémonos, los que han estudiado historia, hacia el año 333, Alejandro Magno, griego, invadió la Palestina, y hasta el año 96-97 los romanos invadieron la Palestina y se vivía esta cultura grecorromana en la época de Jesús. Digan conmigo: signo de ignominia. La cruz en el tiempo de Jesús dice que era signo de ignominia. ¿Qué es ignominia? Ignominia es lo más vergonzoso, lo peor, la humillación más tremenda que le puede pasar a una persona. Y esa era la cruz en el tiempo de Jesús. Dice, es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Vamos a abrir nuestra palabra, la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: fijaos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fuerte el aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta palabra. Es decir, en la época de Jesús, la cruz era signo de ignominia, de escándalo. Los que morían crucificados eran malos. Pero algunos dirán, bueno, ¿y cuándo apareció la cruz? Haciendo un recorrido histórico, la cruz se ha movido en diferentes culturas. Sobre todo los romanos utilizaban la cruz para matar a todos aquellos que iban en contra del imperio. Los más malos, los que iban, los subversivos, los que se levantaban en contra del emperador, que era conocido como un rey en esta época, eran sometidos a la cruz. Y el que era sometido a la cruz era catalogado como algo ignominioso, algo vergonzoso, lo peor.
Imagínese a usted lo peor que le pueda pasar en la vida. Eso es la ignominia. La peor humillación, que la vecina la insulte en plena calle, que usted tenga una chaqueta puesta y le digan: esa chaqueta es mía, sin vergüenza me la entrega, y en público se la quiten. Algo ignominioso, algo que usted sienta que lo han humillado, que lo han ofendido, hasta el punto de que le da pena a usted levantar el rostro. Eso era la cruz en el tiempo de Jesús. Pero dice que a Jesús no le importó la ignominia, sino que soportó la cruz y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor asumió la ignominia que nosotros teníamos que pagar. Él la cargó, el precio de la cruz. Cargando la cruz, soportó la ignominia y Dios lo elevó y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora digan conmigo: signo de oprobio. ¿Qué eran los oprobios? Por allá en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 5 al 10, dice lo siguiente: un sacrificio expiatorio, se tomaba un animal y se sacrificaba por los oprobios de otra persona. Nosotros decimos, y aquí lo tenemos, ¿qué decimos nosotros? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando una persona iba y pecaba, los sacerdotes se reunían y lo que hacían era tomar dos machitos, dos machos pequeñitos, dos machos cabríos, dos chivos, que lo llamaban los chivos expiatorios. Entonces el sacerdote pasaba imponiendo las manos sobre cada uno del pueblo. Ustedes lo pueden leer en Levítico capítulo 16, del 5 al 10, el código de santidad. Y pasaba el sacerdote imponiendo las manos sobre todo el pecado del pueblo y traían dos chivos expiatorios. El sacerdote imponía las manos sobre un chivo y le pasaba los pecados del pueblo a aquel chivo. Y dicen que este chivo lo llevaban a las afueras de la ciudad, porque las ciudades en la época de Jesús eran ciudades amuralladas. Ustedes ven a Jerusalén y todas las ciudades en la época de Jesús y tienen una muralla. Sacaban al chivo, lo llevaban fuera de la ciudad y se lo entregaban a un espíritu para que lo devorara, ¿cierto? Y el otro chivo era sacrificado como ofrenda a Yahvé Dios por los oprobios del pueblo. Entonces, es decir, que la cruz en el tiempo de Jesús era signo de oprobio. ¿Qué son los oprobios? Los pecados ¿de quién? Del pueblo. Si usted lee Levítico capítulo 16, versículo 20 y 22, dice lo siguiente: acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, los oprobios de los israelitas. Todas sus rebeldías y todos sus pecados los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y el encargado soltará al macho cabrío al desierto. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesucristo al morir en la cruz cargó con nuestros pecados, y por esto Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos matar chivos, ya no necesitamos mandar chivos al desierto ni matarlos por expiación de los pecados, porque tenemos el Cordero de Dios que se entregó para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Pero también vemos, mis hermanos, digan conmigo, escándalo y locura. La cruz en la época de Jesús era una locura. Hoy en día nosotros predicamos a un Jesús
Y en las parroquias, esta no es una parroquia, es una casa de oración, y en las parroquias vemos el crucifijo grande ahí, ¿cierto? Grande el crucifijo. Y hoy podemos predicar al Señor crucificado con toda la tranquilidad del mundo. Pero en la época de Jesús, hablar de un crucificado era un escándalo, era una locura. Era imposible predicar a un crucificado. Es como si yo, imagínense ustedes, los apóstoles le dijeran a los apóstoles predicando la palabra, y es Dios y se hizo carne y el Señor vino, nos predicó, estuvo con nosotros, y le preguntaban los demás, ¿y qué pasó con él? No, murió crucificado. ¡Ah! ¿Cómo? Murió crucificado, lo mataron. Era un escándalo, era una locura. Dice lo siguiente, 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a un crucificado, dice San Pablo, escándalo para los judíos, era un escándalo, y una locura para los gentiles, para los griegos. Dios hecho hombre, morir crucificado. Dios mío, eso no cabía en la mentalidad. Ahora imaginemos lo difícil que era para los apóstoles predicar a Jesús crucificado. Por eso digan conmigo, escándalo y locura. Ahora, lo más terrible es lo siguiente, digan conmigo, signo de impureza. Los cadáveres en la época de Jesús era algo impuro, era unos signos de impureza, y el que tocaba un cadáver quedaba impuro y se tenía que purificar por haber tocado este cadáver. En la época de Jesús, las personas que se dedicaban a diferentes oficios eran relegados, echados a un lado por la religión o por el Estado. Por la religión, los pecadores públicos, los enfermos, los pobres, los leprosos, las mujeres que tenían flujo de sangre como la mujer hemorroísa, los hombres que trabajaban y que tenían contacto con la sangre o con los muertos eran impuros y se tenían que purificar. En el libro de Levítico, cuando les acabé de leer, la persona que llevaba este chivo expiatorio al desierto se tenía que purificar antes de volver al pueblo. Si nosotros leemos por allá la historia de David, esta mujer, la mujer de Urías, elitita, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Ella se estaba purificando de la regla, del periodo que llamamos hoy, del ciclo menstrual. Se estaba purificando cuando el rey David la vio. ¿Por qué? Porque todo el que tuviera contacto con sangre o con muertos en la época de Jesús era considerado como un signo de impureza. Ahora sí entienden ustedes por qué por allá en San Juan capítulo 19, José de Arimatea y Nicodemo le pide a Poncio Pilatos que le dejen bajar el cuerpo de Jesús para que el sábado no fuese considerado impuro por tener un muerto en una cruz. Ellos lo bajaron el viernes. ¿Por qué? Porque el sábado venía y un muerto era considerado como un signo de impureza. Por eso a Jesús lo pusieron en una tumba nueva, que era la tumba de José de Arimatea. Aquella tumba, ¿por qué? Porque tenían que sepultar al Señor, porque era signo de impureza. Ahora imagínense a ustedes el cuerpo del Señor, el cuerpo santo de nuestro Dios, considerado como un signo de impureza. ¿Y saben por qué el Señor adoptó y aceptó que fuera catalogado como un signo de impureza? Por ti y por mí, para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uy, hermano, ahora sí viene lo peor. Ahora sí viene lo peor. Digan conmigo, signo de maldición de Dios. La cruz en la época de Jesús era un signo de maldición de Dios. El que moría en una cruz era tan bandido, dice el padre Darío Betancourt, tan malo, que era muerto en una cruz. Imagínense ustedes hoy en Estados Unidos que los hombres más malos del mundo entero los mandan a la silla de ruedas, a la silla de ruedas, a la silla eléctrica, a la cámara de gas, a los más bandidos, a los más malos. Dicho, el que moría en la época de Jesús en una cruz era los ladrones, los violadores, los asesinos,
y eran considerados como malditos de Dios, tan pecadores, tan malos, que tenían que morir en la peor muerte que había en ese momento. Dice que en el tiempo de Jesús, el que moría en la cruz o el que colgaba de un madero el ahorcado era considerado como un maldito de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, y lo repite San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Ahora, mis hermanos, viendo a nuestra madre aquí presente, imaginémonos a nuestra madre, a la Virgen María, al lado de la cruz, soportando este signo de maldición. Porque en la época de Jesús, cuando mataban a alguien en la cruz, era considerado él como maldito de Dios y la familia era desterrada del pueblo por ser familiar de un crucificado. Las viudas, las mujeres como la Virgen María, que no tenían más hijos, que el único hijo era Jesucristo, las dejaban morir de hambre, porque eran mujeres malditas de Dios prácticamente, porque su hijo era un maldito de Dios. Aún así la Virgen María, dice San Juan capítulo 19, que estaba en pie junto a la cruz. Nuestra madre soportando también la maldición de Dios representada en su hijo, para que tú y yo hoy gocemos de la vida y de la vida en abundancia que el Señor nos da en este madero de la cruz. Mis hermanos, algunos dirán, pero es que la Virgen María tuvo más hijos, porque dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Lucas capítulo 8, versículo 32 y siguientes. Pues déjame decirte que por cultura, cuando una mujer era viuda, como San José había muerto, y no tenía más hijos, la mujer pasaba a ser dueña del mejor amigo de su hijo. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, antes de entregar el Espíritu, le dijo: madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Y desde aquel día el discípulo amado del Señor se llevó a la Virgen María a su casa. ¿Por qué? Porque los hijos amados de Jesús, los amigos de Jesús, reciben a la Virgen María. Y ella estaba ahí al lado de la cruz, soportando ese signo de maldición. Ahora recapitulemos, digan conmigo: ignominia, oprobio, escándalo y locura, impureza y maldición de Dios. Eso es lo que era la cruz en el tiempo de Jesús. Algunos dirán: uy, hermano, entonces cargar una cruz en las camándulas o tenerlo en la casa es signo de todo eso. No. Ahora vamos a ver qué significaba la cruz para Jesús. Digan conmigo: lo que era la cruz para Jesús. Digan conmigo: una elevación a la gloria. San Juan capítulo 8, versículo 27 dice lo siguiente: cuando sea levantado en lo alto, es decir, en la cruz, entonces reconocerán que yo soy palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz para los judíos era un escándalo, pero el Señor les dice a los judíos: cuando yo sea levantado en lo alto, ahí reconocerán que yo soy. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Por allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14 en adelante. Le dijo Dios a Moisés: vete, Moisés, dile al faraón que me entregue el pueblo, llévatelo fuera de Egipto. Y entonces Moisés suelta la risa y le dice: Señor, y si me llegan a preguntar por casualidad quién me mandó, ¿yo qué le digo? Y entonces el Señor dijo: dígales que yo soy el que soy. ¡Palabra de Dios! Ahora el Señor dice: cuando yo sea levantado en lo alto, en la cruz, entonces ustedes reconocerán que soy yo, que yo soy. Es decir, reconocerán la divinidad, la gloria del Señor cuando Él pase por el sufrimiento de la cruz. Entonces la cruz para Jesús era una elevación a la gloria. Digan conmigo ahora: triunfo sobre Satanás. Ahora dice San Juan 12:31:
cuando yo sea levantado, digan conmigo, levantado, en lo alto todo atraeré hacia mí. Y entonces será echado el que tiene mando, poder y autoridad sobre este mundo. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Señor. Triunfo sobre Satanás. El Señor dice, cuando yo sea levantado en lo alto, entonces será echado fuera el que tiene mando, poder y autoridad sobre este mundo. Es decir, Dios le dice a Satanás en la cruz, Satanás, te quedas sin poder, sin autoridad, destruido, porque en el madero de la cruz te aplasto la cabeza, Satanás. No tienes poder sobre estos hijos, porque en la cruz estoy entregando mi vida para que ellos tengan libertad y vida en abundancia. Esto te dice el Señor hoy. Por eso acepta hoy la cruz del Señor como triunfo sobre Satanás. Ahora hay un versículo bíblico que me gusta mucho, mis hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó del medio clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados, las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Había una nota de cargo. Había un acreedor, que era ¿quién? El diablo y Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda. Pero ¿qué dice San Pablo en Colosenses 2:14? Dice que los despojó, dice que los exhibió públicamente en el cortejo triunfal. Es decir, el Señor Jesús lo que hizo fue exhibir al demonio, sacarlo en su cortejo triunfal. Cuando iba en torno a la resurrección, sacó al demonio, lo exhibió y rompió esa nota de cargo que teníamos nosotros. Nosotros teníamos que sufrir, mi hermano, por el pecado de nuestros primeros padres, pero el Señor Jesús tomó a ese acreedor y rompió el pecado, dejándose crucificar en la cruz, porque la cruz para Jesús es triunfo sobre Satanás. Gloria al Señor Jesús. Y algunos dirán, bueno, y si el Señor triunfó en la cruz sobre Satanás, ¿por qué el diablo ataca tanto a las personas? Voy a citar a San Agustín. San Agustín dice lo siguiente: el demonio es un perro amarrado y llega hasta donde su cadena se lo permite. Pero el problema de todos los cristianos es que invaden el espacio de aquel perro y permite que lo muerdan. ¿Saben cuándo Satanás tiene poder y autoridad sobre usted? Cuando usted se meta al territorio del diablo y Satanás, que Dios lo reprenda. Cuando usted se deja leer las cartas, el tabaco, cuando usted va donde brucos, brujas, hechiceros, adoradores de Satanás, cuando usted tiene matas de sábila, cuando usted tiene cuarzos conjurados, cuando usted tiene fetiches, talismanes, cuando usted cree en horóscopos, en cosas de hechicería, de fetichería, todas esas cuestiones, usted está entrando en el campo del demonio. El demonio Dios ya lo ató, ya lo reprendió, le quitó el poder y la autoridad que tenía sobre nosotros. Pero nosotros, por nuestra ignorancia, vamos y buscamos y nos metemos en el campo del demonio y le permitimos al diablo que él nos muerda, que él nos haga daño. Eso dice el santo predicador San Agustín de Hipona, obispo de África, para la gloria del Señor Jesús. Ahora digan conmigo, el lugar donde nació la iglesia. ¿Qué era la cruz para Jesús? El lugar donde nació la iglesia. Dice lo siguiente: la fundó en el lugar más terrible, en un lugar de escándalo, de ignominia. La fundó en un lugar escogido por el Padre Dios, el lugar más terrible para los judíos. Pues el Señor dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Señor entrega el Espíritu, dice el Concilio Vaticano II, el Señor funda la iglesia, y la confirmación de esa iglesia es cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero el Pentecostés fue una institución, una fundación pública, pero en la cruz el Señor fundó la iglesia. Por eso la cruz para el Señor es el lugar donde Él
funda la iglesia? San Juan capítulo 19, versículo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que era la cruz para Jesús, di conmigo: elevación a la gloria, triunfo sobre Satanás y el lugar donde nació la iglesia. Ahora vamos a ver qué es la cruz para los cristianos. Diga conmigo: la cruz para los cristianos. Cada religión tiene un signo. ¿Se han visto ustedes? Ustedes han ido a una iglesia musulmana, que por estos días está tan de moda. Ellos tienen una media luna. ¿Se han visto una media luna? Usted va pasando, usted ve un templo con una media luna arriba y usted dice musulmán. Si usted va pasando, sobre todo dicen los que han viajado a Jerusalén y a todo Tierra Santa, que hay de todas las religiones del mundo. Si usted va pasando y usted ve una cruz con los dos palitos iguales, ¿usted qué dice ahí? Ortodoxos. La iglesia ortodoxa. Si usted va pasando y usted ve una cruz con un palito largo y otro vertical y otro horizontal, no tan largo como el otro, ¿usted qué dice ahí? Iglesia católica. ¿Qué es la cruz? Dice, los signos de las religiones, los musulmanes, los ortodoxos, los católicos, tienen diferentes signos. Por eso los signos de los cristianos es la cruz. Digan conmigo: mi signo es la cruz, no el zodiaco. Hay gente que dice: ay, hermanito, ¿usted qué signo es? Y otro dice: ay, yo soy cáncer. De cáncer se irá a morir, porque eso no existe, eso es brujería. ¿Quieren saber lo que dice Isaías capítulo 47, versículo 10? Se lo voy a leer para que vean ustedes lo que significa el zodiaco. Ya desde Isaías fue del siglo VIII antes de Cristo. Dice lo siguiente: te sentías segura en tu maldad, te decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu propio saber han acabado por desviarte. Pensabas para tus adentros, yo y nadie más. Pero se abatirá sobre ti un desastre que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues con sus sortilegios y con tus muchas hechicerías, con que te fatigas desde tu juventud. Ojo con esto: ¿te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar a alguien? ¿Te hastiaste de santo consejero? Que se presenten ahora y te salven los que dibujan los mapas astrales. ¿No les parece algo familiar? Los que observan las estrellas, los que pronostican cada luna, lo que te va a sobrevenir. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Isaías 47 del 10 en adelante. Les voy a leer lo que sigue, el 14 y el 15. Pero se han convertido en tamo que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas. No serán brasas para el pan, ni hogar ante el cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por los que te fatigabas desde joven. Cada uno errará por su camino y no habrá quien te salve. Mis hermanos, hay muchas personas que dejan guiar su vida y es que por lo que dicen las estrellas. Ay, vamos a ver qué es lo que nos dicen las estrellas, que Génesis, Pisces, Cáncer, que yo no sé qué. Hermano, eso no es de Dios. Digan conmigo: el signo del cristiano es la cruz de Cristo. Por eso, si yo quiero ser cristiano, tengo que portar el signo que me identifica. Amén. Fuerte el aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahí sale un homosexual que dicen: reciban mucho amor. No sé si será hombre o mujer. Walter Mercada me parece que se llama. Y eso la gente llama a $1,000,000 de pesos la consejería. Eso es impresionante. Yo conocí una vez una señora que llegó llorando, dijo: ay, hermano, me robó Walter Mercada. Y yo: ¿y qué le pasó? ¿Por qué? Digo: porque yo llamé por allá a que me adivinaran la suerte y me hicieron esperar como 15 minutos, después me pasaron a otra persona y a mí no me pudo atender el maestro de la astrología.
Yo le dije, ay, vieja bruja, ¿sabe qué? Quítate de aquí. Que usted, confiésese, le dije yo, el signo del cristiano no es el horóscopo. El signo del cristiano es la cruz de Cristo. Amén. Ahora, mi hermano, digan conmigo, signo de ser discípulo. Dice el Señor en San Mateo 16:24, aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Palabra de Dios. Eso dice en Mateo 16:24 y San Marcos 8:32. Nosotros los cristianos muchas veces tenemos que parecer o aparecer frente al mundo como unos malditos de Dios. Yo la vez pasada iba caminando por el centro y pasó un tipo, se quedó viéndome a la cara y me dice, Gálatas 3:13. Yo lo volteo a ver y le digo yo, 1 Corintios 1:18. Entonces el tipo me volteó a ver así, me dijo, ¿qué dice 1 Corintios 1:18? Le digo, yo sí sé que dice Gálatas 3:13, vaya a leer la Biblia, ignorante. Y salió corriendo con la cola entre las piernas, dicen como ahí, ¿sí? Por ahí dicen eso, ¿cierto? Entonces tenemos que aparecer como un maldito de Dios. No puede haber cristianos sin cruz. Pero hay gente que pide cruces. Hay gente que dice, Señor, mándame cruces que yo quiero soportar y sufrir por ti. Eso no es cristiano. El cristiano es aquel que toma la cruz y sigue al Señor, pero no pide cruces. El cristiano es aquel que soporta.